Bienvenidos a todos en esta reunión que estamos en la fundación de la hermosa bendición de Dios. Gracias, Señor, por estar dispuestos. Bienvenidos los nuevos integrantes a este gran equipo, que no es casualidad que estemos aquí en este momento, es porque Dios ha puesto en nuestros corazones en querer ayudar al prójimo, en el amor al prójimo. Y gracias por tener esa disposición de su tiempo, por estar aquí conectados, con ese amor, con esa disposición, con esas ganas de querer ayudar y ser partícipes de este gran equipo que estamos en esta noche. Bueno, como siempre es costumbre de nuestra hermosa fundación, entregamos esta reunión en oración a nuestro Padre amado. Les pongamos este corazón a Dios y demos las gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí en esta noche, Señor, porque estás tú tocando corazones, amado Padre Celestial, porque seas tú derramando de conocimiento, Señor, a través de la palabra que en esta noche compartimos, Señor, a través de los hermanos, amado Padre Celestial, de los compañeros, que sea un entendimiento, Señor. Gracias te amo, Señor, por la salud, por la vida, por el tiempo que nos permites estar acá conectados, Dios mío. Gracias por esa disposición de ese corazón de querer ayudar al prójimo, de brindar amor, Señor, como lo dice en tu palabra, Señor. Tenemos que ayudar al prójimo, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, de estos integrantes, de este equipo, mis compañeros, Señor. Bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo, sus familias, Señor, y sus descendencias. Que seas tú cuidándolos en sus entradas y sus salidas, Señor. Que seas tú derramándote misericordia, Señor. Que seas tú ayudándolos en sus procesos, en sus anhelos de sus corazones, en sus situaciones que las entregan a ti, amado Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Que seas tú tomando el control de esta reunión. Que seas tú, Señor, obrando. Gracias, amado Padre Celestial, porque sabemos que estás aquí. Tú eres la cabeza principal de nosotros, y seas tú tomando el control de cada uno de nosotros, de nuestros corazones y de nuestro entendimiento, para que recibamos esa palabra como unos niños, Señor, que seamos llenos de ese entusiasmo, Señor, y que aprendamos cada día más y más de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, buenas noches, muy bien, bienvenidos. Bueno, el componente temático de la reunión es, primero, la oración inicial. Segundo, continuación de la presentación de la etapa, un principio. La sanidad y liberación interior es la sanidad del corazón. A, conociendo a Dios como Padre, diseño y constitución del ser humano creado por Dios. Y el tercero es la oración final. Segunda diapositiva. Hermano Cristian, por favor. Gracias, compañera, muy amable. Bendiciones en Cristo Jesús para todos los asistentes. Muchas gracias por estar allí cumplidamente. Les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo y de todo el equipo de Departamento de Misiones, que también está allí pendiente y pendiente de cada uno de nosotros. Gracias a todos. Bueno, vamos a comenzar en este día con la enseñanza. Venimos trabajando en la parte de nuestro proyecto de formación integral, y es muy importante que para hacer una intervención social tengamos presente nosotros, y es clave que nosotros tengamos esa conciencia de qué es lo que vamos a hacer, de que vamos a hacer una intervención social, debemos de capacitarnos. Si vamos a servir a Dios sirviendo a la humanidad de manera incondicional, debemos de conocer primero su amor inmarcesible, su amor que nos lleva a ayudar a la gente de manera incondicional, sin condiciones, sin peros, sin ningún tipo de obstáculos, podamos servirle a los más vulnerables. Entonces es muy importante y es clave que si queremos cambiar la sociedad, cambiemos primero nosotros. Que si vamos a darle testimonio, nosotros trabajemos en nuestro ser interior. Y por eso es este proyecto
de sanidad y liberación interior, para tratar con lo que pasa en nuestro interior, con lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra alma, porque debe de tener un corazón muy dispuesto para Dios, un corazón también capacitado por Dios, pero también un corazón formado conforme a los designios y a los principios establecidos por Dios en su santa y bendita palabra. Porque muchos pueden hacer obras, pero la gran pregunta, ¿tienen intenciones del corazón que le agradan a Dios? Porque los artistas hacen obras, tienen fundaciones, pero ellos lo hacen con un fin determinado. Quizá por ahí, más allá que ayudar a los demás, es que les rebaje un poco más el impuesto, buscan otras formas y sus intenciones son reconocimientos de lo que hacen. Pero cuando conocemos a Dios, aún los que trabajan en la, por decirlo así, los traquetos, los mafiosos, también hacen obras, pero la gran pregunta, ¿agradarán a Dios? Cuando la palabra del Señor dice que hagamos tesoros en el cielo, pero para hacer tesoros en el cielo primero tenemos que conectarnos con la fuente del amor, con la fuente que es Dios, que es el amor sano, el amor real y verdadero. Si no nos llenamos de ese amor que viene de Dios, que lo entrega todo, que lo cree todo, que todo lo espera, que todo lo soporta, como lo dice 1 Corintios 13, verdaderamente no podemos agradar a Dios. Y por más que hagamos obras sin conocer lo que estamos haciendo, sin dimensionar la referencia que es Cristo, entonces esa obra será infructuosa delante de Dios y solo le servirá a aquella persona quizá para prosperar en la tierra, porque es una ley espiritual, que el que ayuda a su prójimo será prosperado, pero no le sirve para salvación, no le sirve para ganar tesoro en el cielo, como es diferente que nosotros trabajemos conociendo a Dios como Padre, conectándonos con Dios, seamos llenos del amor de Dios y ahora sí vamos a servir con todo el corazón. Y ahí podremos hacer tesoros en el cielo, habiendo hecho tesoros en la tierra. Entonces es muy importante y es clave que aprendamos a trabajar en nuestro ser interior, en la sanidad y liberación de nuestro corazón, de nuestra alma. Y por eso está este proyecto en esta etapa 1, donde vamos a llevar precisamente el corazón a la presencia de Dios. Todo lo que sentimos en nuestro interior, todo lo que hemos vivido desde el vientre de nuestra madre, desde nuestra niñez, desde nuestra juventud, lo vamos a llevar a la presencia de Dios, ahí cerrada la puerta, en ese lugar secreto, nosotros allí conectados con Dios Padre, y en el nombre de Jesús vamos a confesarle todo lo que sentimos, todo lo que nos afectaron, todo lo que nos hicieron, todo lo que vivimos, toda afectación, todo error, toda mala decisión la vamos a reconocer delante de Dios. Y verdaderamente le vamos a decir, Señor, siempre te decíamos que se hiciera tu voluntad en el cielo como en la tierra, como en el Padre nuestro, pero verdaderamente nunca conocimos tu voluntad, no sabíamos cuál era tu voluntad, pero ahora que conocemos y empezamos a conocer la palabra, nos damos cuenta que tu voluntad está en la palabra que dejaste, en la palabra de Dios. Esa es tu palabra y esa es tu voluntad. Y ahora podemos tener una forma de orar diferente. Vamos a abrirle el corazón a Dios, a contarle que yo misma me pueda oír, que yo mismo me pueda oír, y a contarle a Dios nuestro día, a contarle a Dios nuestra vida, para que ese proceso de confesión pueda Dios hacer un proceso de sanidad en el interior, porque es clave la confesión delante de Dios para sanar las heridas del corazón, los recuerdos dolorosos del alma, todo eso, si lo llevamos a la presencia de Dios en detalle, contándole todo lo que pasó, Dios promete sanar nuestras heridas, sanar nuestro corazón y llevarnos a una libertad plena en Cristo Jesús. Ahí va a haber mucho tipo de beneficios cuando entremos en esa comunión, en esa comunión con Dios, vamos a poder alcanzar los beneficios de los cuales habla la palabra. Vamos a ser libres de opresiones,
vamos a ser libres de ansiedad, vamos a ser libres de los afanes, vamos a ser libres de las preocupaciones, vamos a aprender a confiar en Dios como Padre, porque cuando conocemos a Dios como Padre a través de la enseñanza, entonces sabemos que tenemos un proveedor, un protector y alguien extraordinariamente amoroso que ejerce autoridad sobre nosotros, que es nuestro Padre y nuestro Creador. Entonces, en esta noche vamos a desarrollar el primer punto, vamos a conocer a Dios como Padre y vamos a ver que Dios como Padre diseñó y constituyó al ser humano creado según Dios desde un principio. Y para nosotros conocer el diseño y la constitución del ser humano, cómo fuimos formados, tenemos que ir al origen. Por eso vamos al Génesis, el primer libro de la palabra de Dios, el primer libro de la Biblia. Génesis significa precisamente el origen de todas las cosas y ahí vamos a encontrarnos, como lo vamos a ver en pantalla, tenemos Génesis y vamos a iniciar con esta enseñanza de la constitución del ser. Vamos a aprender a conocernos, cómo Dios nos formó en su inmenso amor. Y Génesis 1:26 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Mire que siempre habla en plural, ¿no? Hagamos. Está allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están allí en ese momento de la creación. Antes de este pasaje, Dios creó en cada uno de los días el cielo, la tierra, los planetas, el polvo del mundo, la tierra, puso al mar su estatuto, las aguas para que no traspasasen a la tierra y empezó a establecer la organización y el diseño donde iba a vivir el ser humano. Y una vez termina de hacer toda la obra creadora, el diseño del universo, Dios Padre a través de su palabra, porque Él iba organizando, era con su palabra, hágase la luz y fue la luz, hágase la tarde y fue la tarde, sepárense las tinieblas de la luz y fue la noche. Y todo eso lo hizo Dios con la palabra de su poder. Entonces mire la majestad, mire cómo Dios a través de su palabra creó todo, porque es la persona con mayor rango y mando celestial y autoridad en el cielo y en la tierra. Tenemos que dimensionar delante de qué Dios es que estamos, quién fue el que nos creó y la Biblia lo revela, porque su palabra, la que da cuenta de cosas que nadie más conocía, sino que Él se dio a conocer a los hombres por medio de la inspiración que hizo sobre los santos hombres de Dios para dejar escrita la palabra de Dios, aunque el cielo y tierra pasen, su palabra permanecerá para siempre, no pasará su palabra. Entonces el hecho de que muchos crean en la palabra y otros no crean, no quiere decir que la palabra es equivocada o no quiere decir que la Biblia no es verdad. No, el hombre puede tener 1000 opiniones. Nosotros, cada uno tiene la libertad de creer o no en ella, pero la palabra siempre permanecerá, siempre estará. Y el hombre nace, se reproduce y muere, pero la palabra siempre permanecerá firme, porque es palabra de Dios y no de hombre, que fue proferida y dada a conocer a los hombres. Entonces Génesis, bajo esa introducción, el Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice, señoreen en los peces del mar. Dios creó al ser humano para que señoree, es decir, para que gobierne, para que administre, para que todo lo que Dios creó lo disfrutara él. Él lo creó con esa bendición de ponerlo a cargo, a gerenciar toda la tierra que le había diseñado. Le creó los animales, le creó la tierra, el paraíso, grandes, extraordinarias tierras para que trabajase la tierra. Pero más sin embargo, el hombre toma decisión equivocada. Tenía muchos privilegios, pero un solo mandamiento. Pero lo vamos a ir desarrollando. Entonces miremos cómo Dios, cuando crea al hombre, piensa siempre en cosas de bien y no de mal. Siempre piensa en darle todo, como un padre quiere darle todo a su hijo. Y dice, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Aquí ya estaba diseñada la mujer. Recuerde que Dios hace caer en profundo sueño a Adán y de Adán saca una costilla y hace la formación de Eva, de su compañera, de su compañera idónea, y lo bendice. Aquí está la palabra, y lo bendijo Dios. Lo bendijo, es decir, los dijo bien de ellos. Eso quiere decir, y miremos qué dijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Todo esto pasó en el Génesis, en el principio. Y dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con buenas intenciones, con la intención de un padre que le quiere dar todo a sus hijos, y efectivamente se lo dio a Adán y Eva. Muchos privilegios, pero les dio un solo mandamiento. Muchos privilegios. Hoy en día conocemos que hay muchos mandamientos, pero al principio no era así. El pecado del hombre, la desobediencia del hombre hacia Dios, hizo que él perdiera esos privilegios, esa bendición de caminar con Dios y de ser Señor en la tierra. Perdió esa condición. Bueno, ahora pasemos a esta diapositiva donde está Génesis 2:7, porque aquí ya Dios va a empezar a trabajar en el diseño y en la creación del ser humano. Quiero inclinar esa parte para que aprendamos a conocer cómo Dios nos formó y qué dimensiones conforman nuestro ser desde el Génesis, y cómo Dios sigue trabajando en las dimensiones de nuestro ser con un firme propósito y objetivo que vamos a conocer a través de esta reunión. Y sigue diciendo Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando hay un soplo, la palabra en hebreo es rúa, espíritu, espíritu, y ahí crea su dimensión espiritual del hombre. Su primera dimensión es la dimensión espiritual, su capacidad, la capacidad de conectarse con Dios, la dimensión de nuestro ser, el espíritu que tenemos es dado por Dios para que nos conectemos con Él, para que haya una comunión con Él, una comunicación con Dios. Entonces Dios por eso sopla sobre Adán, y cuando Él sopla le da de su espíritu, porque el espíritu es dado, el espíritu viene de Dios. Entonces es la parte con la cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y entonces, ¿de qué está compuesto ese espíritu que Dios nos otorga? En el principio del Edén, Adán tenía una parte de su ser, era la dimensión espiritual, con la cual se comunicaba con Dios. Y entonces en el espíritu está la convicción. Convicción del amor de Dios, de que Dios es un Padre y que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La convicción también quiere decir certeza, también quiere decir fe, confianza, confianza y confiabilidad. Y todo eso está en nuestra parte espiritual, que es inclinada hacia Dios, que es inclinada para nosotros tener certeza, convicción y fe de que Dios es nuestro Padre y que como nuestro Creador quiere lo mejor para nosotros desde un principio hasta un fin. Listo. Pero también tenemos en el espíritu la conciencia como función del espíritu. Entonces esa conciencia es una base de datos que está llena, si está llena de la palabra de Dios, porque está llena de todo lo que Dios le dice, lo voy a obedecer, y cuando yo voy a hacer algo que no está conforme a la voluntad de Dios, de una la conciencia se dispara como una alarma, como esa alarma que va a haber un incendio y se dispara esa alarma avisándonos. Entonces ahí está esa base de datos que depende mucho de qué sea alimentada, de la palabra de Dios o de las cosas tradicionales y las cosas de los hijos de los hombres. Pero en esta parte espiritual, esa conciencia necesita ser llenada de la enseñanza bíblica, de la palabra de Dios, para que podamos nosotros en el espíritu
darnos cuenta de que muchas veces estamos fallando. Si decimos, por ejemplo, una mentira, esta conciencia como función del espíritu nos va a avisar, ojo, que a Dios no le agradan las mentiras, sea pequeña, sea piadosa, mentira es mentira. Y si tenés lleno del conocimiento de la palabra en tu vida espiritual, entonces te va a avisar de que eso no le agrada a Dios. Tercer componente funcional del espíritu, de la dimensión del ser, el espíritu, la comunión, la capacidad de tener intimidad con Dios. Por eso la persona que tiene el espíritu activo, el espíritu renovado en Cristo, esa persona le gusta orar sin que nadie se lo diga. Esa persona le gusta leer la palabra sin que nadie se lo diga. Le gusta, le apasiona, le nace estar en esa comunión con Dios, que Él le habla en la oración y Dios le habla a través de su palabra. Ahí hay una comunicación, una intimidad. Entonces, esta parte que Dios le crea a Adán le permitía compartir con Dios, hablar con Dios, caminar con Dios. Y eso era totalmente espiritual. Bueno, les sigo explicando ahora la segunda dimensión del ser, o digamos así, la dimensión del ser, el alma. El alma. Entonces ya vimos, el espíritu nos fue dado por el soplo de Dios. Y ahora vamos a ver por el Génesis, también por la palabra, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿cuál es esa imagen? ¿Cuál es esa semejanza? La capacidad que tenemos nosotros de pensar, la capacidad que nosotros tenemos de decidir y la capacidad que tenemos nosotros de sentir emocionalmente hablando, de tener unas emociones. Entonces, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios también en ese aspecto donde podemos decidir, pensar, pero también podemos sentir emocionalmente, afecto, amor, sentimientos. Entonces podemos sentir. Y aquí Dios le crea el alma al hombre. Entonces, en el alma está el diseño de el género. Ahí está, varón y hembra los creó. Lo que se salga de ese diseño, entonces tiene consecuencias, porque es una ley espiritual. Entonces usted ya va imaginándose, si este es el diseño de Dios, desde el Génesis, cómo el hombre ha torcido la voluntad de Dios, se ha desviado tanto que ha hecho cosas muy perversas, que ha llegado a ser degradado de muchas formas. Pero cuando vamos al Génesis, vemos que Dios estableció unas normas. Vemos que Dios como Padre Creador, sabiendo y conociendo lo que más nos conviene, creó unas leyes que si el hombre las quebranta, le trae consecuencias. Y entonces el porqué de las enfermedades, el porqué del sufrimiento, el porqué de las cosas que pasan en el mundo. Porque el hombre decidió voluntariamente alejarse del diseño de Dios, desobedecer a Dios, rechazar a Dios y creer que puede vivir sin la voluntad de Dios, sin las normas de Dios. Y por eso es que el hombre hoy en día sufre consecuencias, porque se quebranta una ley moral de Dios, trae pecado y eso nos separa de Dios. Por eso hay gente que no le gusta orar, no le llama la atención de las cosas de la iglesia, no le llama la atención la palabra, tiene muy poco las cosas de Dios, no es ni católico ni de ninguna religión la mayoría. Entonces ahí vemos que esa persona, la dimensión espiritual del espíritu, la tiene apagada, no tiene comunión con Dios. Eso es. Y aquí en el alma entonces encontramos tres componentes funcionales: la mente, las emociones y la voluntad. Tenemos la mente, donde está nuestro entendimiento, nuestro intelecto, la parte cognitiva del hombre, está en el alma. El alma en hebreo es corazón, es el núcleo fundamental del ser interior, bíblicamente hablando, y dice las emociones, donde podemos sentir, donde podemos ser sensibles a todo tipo de emociones, y también tenemos la voluntad, que es la capacidad libre de decidir durante la vida. Entonces, todo eso está en el alma que fue creada. Entonces, tenemos el espíritu que fue dado, el alma fue creada y el alma debemos de guardarla, de cuidarla. Dice un mandamiento, aquí está en pantalla en Proverbio 4:23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Muy importante entonces cuidar el corazón. Como, ¿qué lo puede afectar el corazón? El pecado. El pecado, porque el pecado trae codicia, el pecado trae orgullo y eso afecta la mente, las emociones, la voluntad. Aquí en el corazón es donde se afecta porque no perdona. Por ejemplo, si no perdona, es el cáncer del alma. Así como el cuerpo cuando se lastima, necesita ser vendado, necesita ser curado y tiene que pasar un tiempo para que el cuerpo se recupere, vuelva a su estado normal, necesita un tiempo, así también el alma puede ser lastimada, puede ser herida y ella necesita un proceso de sanidad interior que solo lo hace el que la creó. Y ese que la creó es Dios Todopoderoso. A través de Cristo, Él ha venido a sanar esos recuerdos dolorosos, esa experiencia traumática desde el vientre de la madre y todo lo que el ser humano ha vivido durante la etapa desde que fue embrión en el vientre de la madre hasta que lo conoce a Dios. Entonces necesita hacer un proceso de sanidad y liberación interior y comienza conociendo a Dios como Padre. Entonces en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Bueno, seguimos con la otra dimensión del ser. La dimensión del ser, llevamos la dimensión del ser, el ser es uno solo, la persona, el hombre es uno solo, pero en el ser del hombre hay unas dimensiones, ya vimos la del espíritu, que compone el espíritu, vimos la del alma, que compone el alma en su diseño, en su constitución del ser, y ahora vamos a ver la parte física del hombre, la corporal, esta que podemos tocar, de carne y hueso, ¿qué la compone? ¿Qué compone nuestro ser? Entonces dice Génesis 2:7, estamos en la creación de Dios, y dice, entonces el Señor Dios formó, el cuerpo fue formado. ¿Por qué fue formado? Porque del polvo de la tierra lo formó Dios y lo confirmó la ciencia. La ciencia dice que tenemos todos los elementos de la tierra. Qué cosa tan excelente, tan extraordinaria, que todo lo que tenemos corporalmente, físicamente hablando, tenemos todos los elementos de la tierra. Y la ciencia confirma que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, por si quedaba alguna duda. Entonces dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso es que él le dice, de polvo eres y al polvo volverás, ya cuando él peca y desobedece. Listo, porque el hombre antes de pecar vivía eternamente. Dios creó al hombre eterno. No llegaba a la vejez, no le llegaban las enfermedades, no sufría por provisión, ni trabajo, ni dinero. Todo Dios lo sustentaba. Listo. Ya después que Adán peca, vienen las consecuencias. Transgreden el único mandamiento que tenían, lo transgreden y ahí viene la desgracia del ser humano. Listo. Entonces, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser. Mire que está hablando de un ser viviente, un ser. Y ya llevamos el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, ¿qué compone el cuerpo? Los sentidos sensoriales están en el cuerpo, el olfato, el gusto, el tacto, etc., ¿cierto? Y los miembros que lo constituyen, todos los órganos del interior, todos los órganos del interior, todos los órganos que se ven, los que están por fuera, las manos, los codos, los hombros, el pecho, todas nuestras partes, la rodilla, los pies, todo lo que conforma el exterior y la parte interior son los miembros que constituyen un solo cuerpo. Listo, todo el cuerpo. Entonces el cuerpo necesita ser alimentado en debida forma, ser ejercitado para que tenga salud, porque esto es un depósito del alma. Entonces, ¿qué es el hombre? Entonces, el hombre es un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. ¿Qué es el hombre? Que lo hemos visto en sus dimensiones, un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. Listo. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, abra el micrófono. Si tiene algún aporte, también lo puede hacer. Recuerde que estamos aprendiendo acerca del origen y la constitución del ser humano en el diseño de Dios. Y usted va a poder identificar qué parte de su ser interior no ha estado trabajando en eso, no ha estado de alguna manera pendiente de eso cuando es nuestra responsabilidad estar pendiente de todo nuestro ser. Es un mandato de Dios como administradores de Dios. Bueno, entonces como no hay
en personas todavía que deseen decir algo, sigo con la enseñanza. Entonces dice Juan 15:8, ya en la constitución del ser, vimos que el ser representa una sola persona, pero esa persona está constituida de unas dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Listo. Pero cuando usted ya es espíritu, alma y cuerpo, hay un nuevo ser que se constituye. Y ese nuevo ser debe dar fruto. Ese nuevo ser debe dar fruto. Entonces dice Juan 15:8, y en esto es glorificado mi Padre, está hablando Cristo Jesús, en que nosotros llevemos mucho fruto una vez conozcamos de su formación, de su constitución, del diseño de Dios, llevemos mucho fruto y seamos, es decir, seamos conjugado así mis discípulos, es decir, mis servidores que prestan un servicio para Dios sirviendo a la humanidad. Entonces, es muy importante ese principio. ¿Y qué debe tener una persona que verdaderamente es una creación de Dios, que se evidencie un testimonio en esa persona, que tiene actitud, que tiene disposición y que tiene obediencia? Ahí está en la pantalla, que es lo que nos da identidad de hijos de Dios. Hágase la pregunta en usted, así como está, pregúntese usted mismo, usted misma, usted tiene una buena actitud, usted tiene una buena disposición y usted es obediente frente a las cosas de Dios. Usted se considera hijo de Dios, hija de Dios, después de lo que hemos compartido. Entonces pregúntese usted mismo, usted misma, y sigamos estudiando, y ahora la palabra también nos va a resolver esos interrogantes. Sigue diciendo el 15:8, Juan, que nosotros, si estamos unidos con Dios, nos vamos a multiplicar. Es decir, si damos testimonio de tener actitud, de tener disposición, de tener obediencia en nuestra vida, eso nos va a llevar a una multiplicación. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, dice Juan 15:8, está en la pantalla, y muestran así que son mis discípulos. Entonces, el discipulado es muy importante porque primero trabajamos en el ser y después en el hacer. Para ser un servidor voluntario, que es el discípulo que aprende y se capacita, primero da testimonio y después con su testimonio es que va a hacer luz a las demás personas. Es que va a ser una persona que ilumina a los demás con su forma de vida, viviendo lo que Dios establece en sus principios bíblicos. ¿Y qué compone esa persona que trabaja en unidad con Dios? Entonces su fe va a ser probada, su fe tiene que ser probada, claro que sí. Vamos a ver si es son emociones o si es algo que está en el espíritu, si es una convicción firme en la confianza de su Padre que está en el cielo. Entonces, la persona que está en unidad con Dios, Dios prueba esa fe, pero también le da una visión de su voluntad, una visión espiritual de su voluntad en la palabra, y también le da un proyecto para que emprenda, para que empiece a trabajar y a dar fruto para Dios en esta tierra. Listo. Entonces, ahora sí, les voy a compartir ahí en pantalla, como resumen de lo que vimos, se lo voy a rememorar aquí en esta diapositiva donde está el retrato bíblico del ser humano. Ponga, por favor, atención ahí a la pantalla, ahora más que nunca. Yo sé que usted está concentradito, concentradita, ahí los veo juiciositos. Entonces dice, porque estamos pasando tiempo con Dios, aprendiendo de su palabra. Entonces, el retrato bíblico de la humanidad, ¿cuál es? Recuérdelo. Entonces, tenemos en el centro el espíritu, alrededor del espíritu, el alma, y en la parte externa, que es nuestro cuerpo, lo corporal, lo físico, tenemos el cuerpo. Entonces, en el cuerpo tenemos la mente, la voluntad y las emociones, están en el cuerpo, los órganos de los sentidos, sensoriales. Entonces, aquí en el cuerpo está en esta parte de acá afuera, bíblicamente hablando, ese es el retrato. Ahora, el alma está dentro del cuerpo, ¿cierto? Está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, está dentro del cuerpo el alma, donde está entonces esa parte que la Biblia llama también corazón en el hebreo. Y tenemos en el centro la identidad, es muy importante, la identidad que está en el espíritu.
está nuestra convicción, nuestra comunión y nuestra conciencia como funciones y asientos del espíritu. Entonces, por eso es que les decía que el retrato del hombre es que él sea, ojo, que él sea un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. Se lo voy a volver a repetir, y ese es un principio bíblico del Génesis y también de Tesalonicenses, porque Dios trabaja en las tres dimensiones del ser. Entonces, somos un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo. Pero el hombre hoy en día, como pecó, como Adán y Eva comieron del fruto que se les dijo que no comieran, el único pecado, el único mandamiento los llevó al pecado y era necesario que ellos aprendieran a obedecer a Dios. Entonces, cuando el hombre peca, sale de la presencia de Dios, sale del Edén, dice la Escritura, y pierde esta dimensión, el espíritu, la pierde, la conectividad con Dios porque sale de la presencia de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama la muerte en la palabra de Dios. La muerte es separación de Dios. Cuando el hombre peca, es separado de Dios irremediablemente. Entonces, el espíritu queda inactivo y ya se mezcla con el alma. Y entonces el alma es la que empieza a mandar. Y cuando el alma empieza a mandar, entonces la persona empieza a vivir como piensa, como mejor le parece, y así decide. Como sienten las emociones, así decide. Y empieza a vivir conforme los deseos del cuerpo. Y así vive. Y eso es lo que la Biblia llama vivir en la carne. Es decir, vivir que el alma esté gobernando y satisfaciendo sus propios deseos y satisfaciendo los apetitos del cuerpo. Eso se llama vivir en la carne. Entonces, cuando el hombre peca, pierde este centro, pierde la identidad. Y Cristo viene a recuperar la identidad. Por eso nuestra identidad está solamente en Cristo. Y aquí viene una advertencia que les hace Dios. Antes de que pecaran, Dios siendo Padre, y mucha gente se pregunta, pero ¿por qué puso ese árbol ahí? ¿Los provocó? ¿Los hizo caer? En ninguna manera. No, era necesario. Y mire, porque eso muestra más que Dios nos ama, cuando nos advierte, cuando como un padre que le dijiste al niño, no se suba allí, que se cae, es lo mismo, le advierte y el niño termina cayéndose y lastimándose y llevando consecuencias porque no le hizo caso a papá. Entonces dice Génesis 2:16, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, podrás comer, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. El único mandamiento que les dio en el paraíso a Adán y Eva era ese. Tenían miles de árboles para deleitarse, pero el único que le dijo que no comieran, entonces de ese comieron, el árbol del bien y del mal. Por eso como comieron del bien y del mal, entonces por eso que el hombre con este misma alma, con este mismo cuerpo, puede hacer cosas buenas, pero también hace cosas perversas. Puede bendecir, pero también puede maldecir. ¿Por qué? Porque comió del árbol del bien y del mal. Y por eso muere, porque desobedeció a Dios. Pero mire lo que está ahí en pantalla. El árbol de la ciencia del bien y del mal, de todos los árboles en el huerto, solo uno era prohibido. ¿Y eso qué representa? Representa los derechos de Dios, el creador. Él como creador merecía ser obedecido. Como esa persona dadivosa era digno de obediencia, era digno de ser aceptado en todos sus mandamientos, pero no pasó así. Dice, representa la justicia de Dios. Cuando Dios nos da un mandamiento, Él está representando su justicia, su autoridad, su magnificencia, su respeto, su reverencia, temor. Representa la dependencia del hombre de Dios. Claro, cuando Dios nos da un mandamiento, dependemos solamente de Él para poder obedecerlo. Cuando nos independizamos, de Dios, entonces vamos al pecado y nos separamos de Dios. Es un caos, el desastre es el problema del hombre. Y dice, representa la responsabilidad del hombre ante Dios, porque Él nos va a pedir cuenta de esa administración que nos dio. Entonces, aquí en Romanos 6:23, mire lo que dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva desobedecen y comen del fruto prohibido, Dios les da una oportunidad de que se arrepientan. Pero ¿qué dijeron estos personajes? Cuando Dios va y confronta a Adán, le dice a Adán, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán llega y le dice, no, es que fue mi mujer.
Fue mi mujer la que comió y me dio a comer a mí. Ah, no fue capaz de reconocer, siendo él el padre de familia, el responsable de la tierra. Mire que eso pasa en las familias de hoy. El uno le echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa al otro y nadie es capaz de aceptar la responsabilidad. Eso le disgustó a Dios. Dios los hubiera perdonado, les aseguro, si ellos reconocen que se habían equivocado, que habían cometido un error, pero ninguno reconoció. Entonces, Dios se va para donde Eva y le dice, Eva, ¿usted por qué hizo eso? Y Eva tampoco reconoce, sino que le dice, no, es que fue la culebra. Entonces, mire cómo los que debían reconocer su error no lo reconocieron, ocultaron en su error y entonces abrazaron el pecado. Un pecado que no es confesado, pecado que trae consecuencias. Y Dios entonces permitió que ellos salieran del Edén porque hubo una muerte espiritual. Cuando Adán y Eva rechazan a Dios, cuando desobedecen a Dios, rechazan a Dios y rechazan su autoridad. Y ellos mismos se alejaron de Dios porque perdieron su capacidad de comunicarse con él. Y eso es lo que nos está diciendo aquí este pasaje. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Cristo nos vino a arreglar ese problema. Cristo nos vino a arreglar el problema tan grave del pecado. Mire lo que dice entonces Romanos 5, 17 al 21. Se lo leo rápidamente. Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, está hablando de Adán, porque si Adán peca siendo el padre de toda la humanidad, el primer hombre creado, y Eva la mujer, la primera mujer creada, los hijos que ellos tuvieron, ya no fueron de bendición como dijo Dios al principio, sino que todo eso se revirtió en maldición porque desobedecieron a Dios. Entonces mire lo que pasó, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que como por la transgresión es el pecado, es la vulneración de los mandamientos de Dios, la transgresión es el pecado materializado. Dice, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, porque es una maldición generacional del estado caído del ser humano. Es decir, por eso es que usted ve que el niño, un bebé, un niño, hay que enseñarle a hacer lo bueno porque ya lo malo él lo sabe hacer. A él nadie se lo enseñó. Él nació con esa naturaleza de que sabe hacer lo malo. El niño sabe hacer lo malo. ¿Por qué? Porque todos tenemos la naturaleza caída de Adán. Irremediablemente a esa naturaleza caída de Adán fuimos creciendo en el pecado, nos perfeccionamos en lo malo. Entonces al pecado de Adán, que es el original, le añadimos el pecado de nuestros antepasados. Y al pecado de nuestros antepasados le añadimos el pecado de nuestros errores, lo que nosotros mismos hicimos y decidimos. Imagínate, estamos multiplicados en pecado. Entonces ahí es que entra Cristo Jesús como Salvador, porque sin Él estaríamos perdidos. Y dice el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación quiere decir que alguien pagó la deuda del ser humano para cambiarle la naturaleza caída, para cambiarle esa naturaleza adámica y caída que estaba llena de desobediencia y le da una nueva naturaleza, que es la de Cristo. Por eso Cristo sufrió su pasión, porque estaba pagando por todos los pecados de las generaciones. En Cristo estaba siendo cargado el pecado de todo mundo, los errores de todo el mundo, de cada generación, y por eso Él fue a la cruz como alguien que no fue pecador, alguien que no cometió pecado, que vino fue a salvar a la humanidad. Y Cristo, cuando muere en la cruz, consuma esa obra de salvación, y el que crea en esa obra, Dios le otorga una nueva oportunidad, como restableciendo lo que pasó con Adán y Eva. Entonces Él vuelve al estado original de conectarse con el Espíritu de Cristo, para que el Espíritu renovado de Cristo que mora en nosotros cuando tenemos fe en la obra de Cristo por nuestros pecados, sigamos comunicándonos con Dios y pueda ser restablecida toda la herencia que perdió Adán, nos la devuelve en el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Por eso la obra de Cristo Jesús es maravillosa. Porque así como por la desobediencia de un hombre, sigue diciendo el 19, por la desobediencia de Adán los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, la nueva oportunidad, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó,
Dios hizo que sobreabundara la gracia, para que así como por el pecado reinó la muerte, así también por la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces Jesucristo no solamente paga por el pecado del hombre, sino que también nos concede el privilegio de estar siempre aferrados a Dios en una eternidad, aún después de que partamos de esta tierra. Mire lo que está ahí en pantalla. El problema del hombre es la separación de Dios. ¿Y qué separó al hombre de Dios? El pecado. Por eso es que usted ve gente que no puede orar, que no tiene deseos de ir a la iglesia, ni de conocer la Biblia, no le interesa. ¿Por qué? Porque espiritualmente esa dimensión de él está totalmente inactiva, está separado de Dios. Entonces así también está escrito en 1 Corintios 15:45, fue hecho el primer Adán, el que Dios creó, alma viviente porque él vivió conforme su alma, conforme su manera de pensar, su voluntad, sus sentimientos y los apetitos del cuerpo, porque perdió el espíritu renovado que Dios le había otorgado en su desobediencia. Y dice que el postrer Adán, es decir, Cristo, el segundo Adán, ¿por qué Adán y por qué Cristo? Porque Adán fue el primer hombre creado y Cristo fue el primer hombre que nació de mujer, que no intervino el semen del hombre, que no vino por obra de hombre ni por voluntad de varón, o por voluntad de varón, sino porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces es muy importante eso, por eso Cristo nace sin pecados, nace sin la naturaleza adámica, nace sin esa naturaleza, porque no viene de la descendencia de Adán carnalmente hablando, sino que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces Cristo es espíritu vivificante, ese espíritu que da vida. Entonces, vuelvo y le retrato lo que le he explicado en conclusión para nuestro conocimiento. Recuerde que en el espíritu está nuestra naturaleza espiritual, que es la identidad que tenemos con Cristo. El alma, la naturaleza adámica, anímica, donde están las emociones, la voluntad, la mente. Y tenemos el cuerpo, donde está el imperio de los sentidos, la visión, el gusto, la audición, el tacto, el olfato, visto. Entonces, esta es la dimensión del ser humano. Identifique, mi amado compañero, mi amada compañera, si usted tiene activa esta parte de la identidad del espíritu. Identifique si a usted hay que rogarle, lo invitan, usted no va por allá, a usted no le interesa eso, usted prefiere hacer otra cosa, o no sé, ir a cine, ir a pasear, eso no es malo, pero eso es evidencia de que usted no le nace. No le nace de pronto las cosas del espíritu, pero mire que Dios muestra su amor precisamente en que siendo nosotros pecadores, Cristo viene a salvarnos, Cristo viene a darnos esa conectividad nuevamente para que nosotros nos nazca, si Él vive adentro de nosotros, nos nazca el poder tener comunión con Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice entonces que cuando el hombre peca y es separado de Dios, su espíritu y su alma se mezclan y se vuelve religioso, se vuelve tradicionalista y solo la palabra de Dios cuando viene al conocimiento de él, mire lo que pasa en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el cuerpo. Claro, cuando peca el hombre se mezcla y la parte espiritual es absorbida por el alma y el alma empieza a gobernar. Pero cuando el conocimiento de la palabra viene a una persona, eso se pone en orden, el alma y el espíritu. Y el espíritu empieza a ser fortalecido con la palabra de Dios y con la vida que está recibiendo de la enseñanza bíblica. Por eso dice primera de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, es decir, para confrontar, para hacer ver las cosas, para corregir, para instruir en justicia, con un fin y un propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto quiere decir perfeccionado, es decir, completo, es decir, que va mejorando a medida que va conociendo de las cosas de Dios. Él va mejorando. Eso le llama a Dios perfección, perfecto, completo, íntegro. Y dice que a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Mire que la enseñanza bíblica es la que nos prepara a nosotros para toda buena obra. Yo no me estoy inventando nada. Para poder hacer una buena obra conforme a la voluntad de Dios, tenemos que conocer todo lo que hemos compartido, todo el conocimiento de lo que hemos visto, para poder conocer el amor de Dios, para poder ver cómo Dios ha hecho de todo por salvar el hombre, por ayudarle.
nuevamente a que sea bendecido, a que se conecte con Dios su creador a través de Cristo Jesús. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, es decir, transforme sus almas. Santificar quiere decir eso, transforme sus almas a través de la palabra de Dios, a través de la verdad que es tu palabra. Está hablándole a todos los que creyeron y recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Entonces, en conclusión, compañeros, el que nosotros reconozcamos que somos pecadores por lo que hizo Adán, por lo que hicieron nuestros padres y por lo que hicimos nosotros, eso constituye de que somos una persona pecadora. El que reconozca que es pecador va a entender y va a ver como indispensable que alguien muera por nuestros pecados, que alguien muera por nuestros errores, porque delante de un Dios perfecto estamos perdidos. Mire lo que dice ahí en Romanos 3:23 en la pantalla. Por cuanto todos pecaron, como Adán pecó, arrastró y multiplicó pecado en todas las generaciones, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. Mire, el pecado nos separa de Dios y nos condena. Si nos morimos sin vivir la vida de Cristo, sin nacer de nuevo, sin aceptar la fe que es en Cristo Jesús, nos perdemos, porque ya es nuestra naturaleza. Estamos perdidos porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores condenados, Dios hizo algo, tomó la iniciativa. Dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que pagar y por medio de la fe en lo que Él pagó, nosotros pudiéramos tener una nueva vida en su resurrección. Por eso Él muere por nosotros y resucita para vivir en nosotros, para caminar con nosotros y darnos una vida eternamente juntamente con Él. Entonces el amor de Dios es muy grande, hermanos, no lo podemos entender, solo lo podemos disfrutar. Entonces sigue diciendo que nosotros tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque así lo dice Juan 1:12, que todos somos creación, como lo vimos en el Génesis, Él creó al hombre, creó todas las cosas y todos somos creación de Dios, pero somos hijos. Vamos a ver quiénes son hijos de Dios, porque en la tradición todo el mundo es hijo, pero lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. Cuando vamos a Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ojo, los que le recibieron, lo aceptaron, a los que creen en su nombre, la fe en su nombre, Cristo Jesús, les dio la potestad, es decir, la autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mire que nosotros necesitamos ser hechos, formados como hijos de Dios. Necesitamos que Cristo sea formado en nuestro interior por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Eso alimenta nuestra fe, el conocimiento alimenta nuestra fe y Dios opera un milagro ahí que se llama el nuevo nacimiento, donde la persona le nace las cosas de Dios, escuchar la palabra, ir a la iglesia, estar en las cosas espirituales. Ahí ya esa persona es evidencia de que nació de nuevo, de que tiene una nueva vida y va a vivir lo que todos hemos vivido. Lo empiezan a mirar como un bicho raro. ¿Y usted qué le pasó? Lo veo como más resplandeciente. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijeron? Esa persona empieza a manifestar y a confrontar a su alrededor porque algo milagroso pasó por obra del Espíritu Santo, nació a la vida espiritual y eso es real porque lo vivimos todos los que estamos en Cristo Jesús. Y dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, mire que le explica, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, ni voluntad de varón, sino única y exclusivamente por la obra y la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Y todo comienza con la fe. Si usted recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador, usted empieza a manifestar en su vida un cambio de vida total, un cambio que solo Dios le pone en el corazón, que usted le nazca empezar a tener comunión con él. Nadie le va a decir que se levante a orar, usted solito se levanta a orar. Nadie le va a decir que lea la Biblia, a usted le nace leer la palabra, estudiarla, se goza en esa historia, en esa enseñanza para ponerla por obra, pero es algo que nace de adentro hacia afuera. Esa es la obra de Dios. Nadie te puede imponer nada. Dios no va a obligar a nadie. Él es un caballero, te muestra, te enseña y si tú aceptas, Él te bendice, te salva, te transforma. Entonces es muy importante que tú sepas que Dios nos otorgó
una nueva naturaleza divina. Y segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, ojo, con el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas nosotros llegásemos a ser participantes de una nueva naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado, de la concupiscencia, de los deseos del alma y los apetitos del cuerpo. Entonces Dios nos otorga una nueva naturaleza para que vivamos conforme sus designios. Por eso dice segunda de Pedro del 1 al 5 al 8 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, hay que ser diligentes para aprender de Dios, poniendo toda diligencia y por esto mismo añadida a vuestra fe, es decir, a la fe que es en Cristo Jesús, virtud, capacidad de andar en esa fe, en excelencia en esa fe, no movernos. A la virtud hay que añadirle conocimiento, es decir, aprendizaje de la palabra. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio. No se deje mover de lo que ha creído, porque Dios lo va a empezar a guiar a través de su palabra. Y al dominio propio hay que añadirle paciencia. Nosotros no nacimos con paciencia. La paciencia viene de Dios y es una manifestación, una virtud del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, empezamos a andar tranquilos, a ser pacientes. Eso mejora porque viene de Dios. A la paciencia, piedad, es decir, la capacidad de vivir el evangelio en su vida, a practicar los elementos esenciales del evangelio, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Entonces, el amor es en lo que debemos ser perfeccionados hasta que lleguemos a ese punto cumbre. Porque si estas cosas, sigue diciendo, están en vosotros y estas cosas abundan, no os dejaré estar ociosos ni sin fruto. Necesitamos todo este conocimiento para dar fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es muy importante y vea las virtudes de lo que es un sembrador de amor. ¿Qué se manifiesta y qué debe tener el sembrador de amor? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, dice esta palabra de segunda de Pedro. Y también dice en primera de Corintios que ese verdadero amor que nace en la fe, todo lo espera, todo lo cree, y ese amor que nace en la virtud no hace nada indebido para con nadie, que ese conocimiento que debemos tener se goza en la verdad y la palabra de Dios, que ese dominio propio que debemos tener no se envanece ni se irrita con los demás, que esa paciencia que Dios pone en nuestra vida, todo lo sufre, todo lo soporta, se empieza a manifestar ese amor, que el que en él ha sido depositada la naturaleza divina de la piedad, no busca lo suyo, sino que busca el bien de los demás. El afecto fraternal hace que nosotros seamos benignos y nunca ese amor que sentimos deja de ser. Bueno, compañeros, entonces en conclusión total, vimos que desde el principio Dios diseñó al hombre en espíritu, alma y cuerpo, un solo ser. Y ese ser está siendo trabajado por Dios. Veámoslo en Primera de Tesalonicenses 5:23, está ahí en la pantalla. Sigue trabajando Dios en esas tres dimensiones. Mire a ver en cuál usted le falta por trabajar y conocer, porque de pronto no conocíamos. Y dice, el mismo Dios de paz, hablando del Dios Padre, nos santifique por completo, es decir, nos transforme el alma por completo. Y dice, y todo nuestro ser, dice todo nuestro ser, y nos va a explicar qué es lo que conforma nuestro ser. Dice espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado, es decir, sea cuidado, irreprensible para la venida, preparado, cuidado, diseñado conforme la voluntad y la palabra de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene un propósito y es prepararnos para cuando Cristo venga por nosotros. Hasta ahí, compañeros, hemos terminado esta enseñanza de lo que es el diseño del ser humano y la constitución del ser. Bueno, ahí terminamos. Si hay alguna aporte, alguna inquietud, bien pueda en este momento, lo puede hacer. Mientras tanto, yo le informo algo rápidamente. Como la fundación aún no tenía logo, la presentación que teníamos allí simplemente era poner ahí Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Les presentamos esta propuesta del Departamento de Misiones que ha diseñado este logo. Me parece un logo muy conectado con el objeto social de la fundación
como logo principal para aparecer en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestras redes sociales, en todo lo que son nuestros documentos administrativos. Este sería el logo que presenta el Departamento de Misiones. Sí, y ahí se los damos a conocer. Si usted tiene un aporte, si no le gusta, usted lo puede decir, me lo comparte por el interno o por el grupo, puede manifestar cuáles son esas modificaciones o algo que usted quiera decir de este logo, o si le parece bien, manifieste si le parece bien este logo que presentamos y representa entonces también el nombre de nosotros de identidad como esos obreros, esos servidores voluntarios, como servidores de amor que expresamos compasión y misericordia. Listo, quería como presentarles eso así un poquito a la carrera porque ya se nos acabó el tiempo y los dejo con mi compañera Surani, que ella va a cerrar con una pequeña reflexión de esta palabra y a despedirnos en oración. Muchas gracias a todos por estar allí siempre atentos. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, compañera Surani, con tu participación. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Bueno, damos gloria al Señor por esta enseñanza de tanta bendición, esta enseñanza del día de hoy. Bueno, quería compartirles un proverbio como manera ya de reflexión para terminar pues la enseñanza del día de hoy, que es el Proverbios 23:12. Dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Bueno, cuando habla ahí esa palabra de aplica, viene de dedicación o dedicar o de prestar atención. Entonces, cuando nosotros estemos en un tiempo de enseñanza, en una prédica, en un tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios, pues el Señor nos insta y nos llama a que debemos dedicar toda nuestra atención para escuchar correctamente y entender la palabra de sabiduría del Señor, no, bueno, como en estos tiempos, como en esta reunión o en cualquier espacio donde usted escuche la palabra del Señor, bueno, debe prestar toda su atención, no de pronto, bueno, poner de pronto la grabación y de pronto ponernos a hacer otra cosa, bueno, a lavar la loza o ver redes sociales, no, el Señor nos insta a que debemos de tener toda nuestra atención, todos nuestros sentidos y con dedicación estar prestos a escuchar su palabra y establecer una disciplina, una práctica que se vuelve una disciplina para escuchar siempre constantemente la palabra del Señor en un tiempo determinado. Bueno, entonces dice, dedica la enseñanza y bueno, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos. Algo bien importante es de qué llenamos nuestros oídos, porque de lo que llenamos nuestros oídos, pues eso mismo se va a llenar nuestros pensamientos y eso mismo pues vamos a hablar y así mismo vamos a actuar. O sea, de lo que llenamos nuestro corazón, de lo que llenamos con nuestros oídos, eso mismo vamos a transmitir. Y pues la palabra del Señor también habla ahí que pues de la fe viene por el oír y el oír es la palabra del Señor. Entonces, mire lo importante y tan decisivo que es lo que nosotros escuchamos. O sea, es muy, muy importante y el Señor en esta reflexión y con este versículo final, pues nos lleva a reflexionar mucho qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos, escuchando con nuestros oídos, porque de eso se va a llenar nuestra vida. Y pues si nos llenamos de cosas buenas, mi hermano y mi hermana, pues vamos a hablar palabras de sabiduría. Pero si nos llenamos de pronto de información que no edifica, pues vamos a hablar cosas que no nos edifican. Entonces, bueno, con esta reflexión queríamos terminar el día de hoy. Prestemos atención a la enseñanza de la palabra del Señor en cualquier tiempo donde usted
se disponga a escuchar, ya sea como en este caso de esta reunión o en cualquier otra situación, prestar atención, dedicar atención a la palabra y poner mucho cuidado de que llenamos nuestros oídos para nosotros ser edificados y edificar a sí mismo a otros. Entonces vamos a terminar con una oración, una corta oración para terminar. Bendito Dios y amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos has regalado el día de hoy, Señor. Yo te pido que nos abras el entendimiento, Señor, a cada persona que ha escuchado, Señor, esta enseñanza en esta hora. Y, Señor, aún los que van a ver esta enseñanza, Señor, en diferido, para las personas que de pronto lo van a ver por YouTube, por Facebook, Señor, yo te pido que les abras el entendimiento, que todas las personas puedan llegar al conocimiento de tu verdad, independientemente de qué religión profesan, Señor, o a qué congregación X o Y pertenecen, Señor, que todas, Señor, puedan conectarse con tu palabra, conectarse con tu propósito, Señor. Yo te pido que obres en la vida, Señor, de todas las personas que se conectaron hoy, Señor, con nosotros por primera vez. Señor, sabemos que no es casualidad, que tú los estableciste en este lugar porque quieres bendecirles, porque quieres obrar en sus vidas, Señor, y que sean de bendición para otros y de todas las personas que los rodean y en toda esta ciudad, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén, muchas gracias. Amén, muchas gracias. Amén, muchas gracias. Dios Gracias. bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones.